Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre Juan, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos de que efectivamente Dios nos escucha. Y para confirmar esta idea, el día de hoy tenemos también una invitada muy especial que nos va a compartir una historia que creo que puede ser de bendición para todos los que están viendo y escuchando esto. Pero antes de presentárselas, quisiera recordarles, ¿verdad? Denle like, suscríbanse al canal de YouTube. Estamos también en Spotify. Probablemente varios de ustedes están escuchándolo a través de Spotify. Pero también estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Y creo que ya. No me acuerdo si hay otra red social. Sí, al menos en la que estemos presentes. Pero si nos encuentran por ahí en el día a día en sus redes sociales, pues ayúdenos compartiendo, ¿verdad? Para que otros puedan también tener acceso a cada uno de los episodios que creo, insisto, pueden ser de mucha, mucha bendición. Y bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, les presento a Raquel. Raquel. Bueno, Raquel. Pues me dicen Rachel, pero me pueden decir como quieran, Rachel. En la prepa creo que se me quedó así, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, Raquel y yo estuvimos juntos en la prepa. Secundaria no, ¿ah? No, nada más en la prepa. Nada más en la prepa, ahí nos conocimos. Y bueno, qué bueno, Raquel, que tuviste chance de venirte hoy. Gracias por la invitación. Pues bueno, como ya lo dijo Jonathan, mi nombre es Raquel Gómez, Rachel. Tengo 28 años y soy promotora de cambios. ¿Qué es promotora de cambios? Vendo divisas. Compro y vendo divisas, dólares, yenes, libras. Ok, sí, en un banco. Muy bien, bueno. Qué bueno, Raquel, gracias por venir, como te decía. Y bueno, pues el espacio, la conversación, usualmente la iniciamos con una pregunta. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cuál fue ese primer momento? Y si no el primero, al menos el más significativo o el que más recuerdas, en el que tú sentiste que Dios te estaba escuchando. Ok, mira, pues un primero yo creo que no. Bueno, para dar un poquito más de contexto, yo nací en un hogar cristiano, siempre he sido cristiana. Desde niña toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano. Mi papá es un hombre de Dios. Entonces, pues a lo mejor de primero no, porque sí recuerdo mucho estar muy involucrada en la iglesia, siempre me llevaban y siempre me gustó, la verdad. Estar como en ese ambiente, campamentos, todo eso. Yo creo que a lo mejor ciertos episodios de mi vida es donde se ha marcado más, donde he visto la mano de Dios, tanto en mí y en mi familia. Correcto. A ver, mira, vamos por partes. Dijiste algo que a mí me llamó la atención. Uh-huh. Es una frase muy, muy poderosa, o sea, muy fuerte, uh-huh, en buen contexto. Y que creo que a lo mejor varios están preguntando a qué te refieres. Entonces yo soy la voz de varios. Así que permíteme preguntarte. Mencionaste hace un momento que tu papá es un hombre de Dios. Sí. ¿En qué contexto? ¿O por qué la distinción? Porque entiendo, porque te conozco y hemos platicado, pues entiendo que tú también te consideras una mujer de Dios. Pero sé que esa frase representa algo más, ¿no? Sí. Mi papá es evangelista. Ok. Sí. Siempre, desde que... Explícanos también qué es evangelista. Ok, un evangelista es como pastor, pero un pastor es alguien que está establecido en una iglesia y un evangelista es el que va a otras iglesias a predicar la palabra. Ok. Campañas, iglesias, a donde lo inviten. Entonces, ¿tu papá estuvo asistiendo, o mejor dicho, viajaba? ¿O dentro de una misma ciudad iba a diferentes iglesias? Así es. Aquí o Estados Unidos, sí. Okay. Sí, desde niña viajaba. ¿Recibía invitaciones? ¿Se iba a predicar viajaba. Por temporadas largas? ¿Cortas? Incluso, o sea, mi familia es de Guadalajara. Ok. Pero, de hecho, yo soy la única regia. Ok. Orgullosamente. Orgullosamente regia. Pero yo nací aquí porque mi papá se vino aquí a una campaña. Creo que fue en los 90s. Y pues aquí conocieron gente, se instalaron y pues aquí se quedaron. Y ya. Y aquí se quedaron, sí. Rachel. Pero se vinieron por... Sí. Se vinieron por temas del evangelio, ¿no? De la iglesia. Ya. Ok, sí. Entonces tú naces y tienes entonces recuerdos desde niña de tu papá yendo a la iglesia, predicando, sí, desde niña, secundaria, prepa. Y creo que es un ambiente en el cual siempre he estado muy involucrada y que me gusta. O sea,
no recuerdo algún momento de mi vida, tanto en la primaria, secundaria o así, que haya dicho, ay, no, qué flojera. O no sé, sí, o sea, mi papá me invitaba así con gente grande, no, vámonos, vamos a cenar con ellos, no sé qué. O a células, entonces, y hablaban de la palabra y yo era como... ¿Por células te refieres como a reuniones de sí, o sea, personas? Ajá, en la casa, o sea, cuando no predicaba a lo mejor eran células. Ok. Y había, pues era gente grande de la edad de mi papá y o sea, no predicando, sino leyendo la Biblia, haciendo un estudio. Y yo estaba, no sé, secundaria, prepa, algo así, o más chica. Y me llamaba mucho la atención todo lo que decían. O sea, no se me hacía aburrido. Entonces, creo que crecí en un ambiente así. Propicio, ¿no? Exacto. Pero fíjate que a pesar de eso, porque pues yo creo que a lo mejor tú y he conocido gente que es cristiana porque nace en un hogar cristiano, Ajá. pero ya cuando están grandes toman una decisión, ¿no? Correcto. De, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser cristiano, ya no profeso esta religión. Pero no, yo siempre, o sea, yo soy cristiana ahorita porque yo quiero, o sea... Y mira, a ver, sí porque tú quieres, obviamente. O sea, Sí. es una elección personal claro, y propia, por sí. supuesto. Pero inevitablemente es una decisión que tus papás te están ayudando a tomar. Y no lo digo en mal, Sí. o sea, no lo digo con mala intención, sino todo lo contrario. Estoy pensando justamente en estos, a ver, voy a decir cientos, con riesgo de que son miles, ¿no? De casos de personas que crecen con una formación cristiana, Sí. o sea, que crecen conociendo de Dios, conociendo la Biblia, que a lo mejor, me imagino te pasó a ti, me pasó a mí, aprendimos a leer con historias de la Biblia, ¿no? Ujú. Con las historias Sí, de los personajes claro. bíblicos, etcétera. Pero que cuando crecen toman una decisión distinta. Y entonces es muy normal que hoy a lo mejor los papás digan, bueno, a lo mejor no vale tanto la pena dedicar tanto tiempo o forzar, porque pues cada quien va a tomar su decisión. Pero me parece muy importante que, o Sí. sea, lo que tú estás planteando ahorita básicamente es, pues a mí siempre me gustó porque pues fue con lo que conviviste día a día, ¿no? Sí. Me imagino inmediatamente aquellos que son vegetarianos. A ver, yo no soy vegetariano, pero me gustaría. Algún No, día. No, pero los que son vegetarianos de nacimiento, ¿no? Que les Sí. preguntas, digo yo creo que todos tenemos algún amigo. Sí, Y le preguntas, oye, ¿y no se te antoja la carne? Sí, no, qué pues dicen? no Pues es que, ¿a qué sabe? la conoce. O sea, sí, no, pues no se me antoja. O sea, algo así me imagino. Sí. A ver, es una gran ventaja. O sea, creo que te pone en una posición de ventaja, porque si desde que eres niño estás conviviendo con todos estos asuntos, con todos estos elementos que tú ya describiste rápidamente, pues es normal que cuando crezcas, pues, ¿qué es lo que te va a gustar? Pues lo que Fíjate siempre que viste, sí, ¿no? no. Porque he visto varios casos de... Creo que muchas veces vamos a partir de algo. Tú normalmente vas a percibir un Dios del que te enseñaron en tu casa tus Correcto, padres. sí, de acuerdo. A mí me enseñaron un Dios amoroso, un Dios que sí corrige, pero no un Dios malo de que si haces esto, Dios te va a castigar y no, jamás. Entonces, creo que a partir de ahí, o sea, partimos de ahí. Entonces, creo que es súper importante eso. Sí, definitivo. Porque eso define el ver a Dios con otros ojos de amor, de misericordia, o el sabes que yo no quiero esto. O sea, porque a mí me están enseñando que si yo hago esto mal, Dios me va a castigar y me va a ir súper mal. Y se sienten sofocados al punto de que o son tan estrictos, tan no sé cómo decir la palabra, como... ¿Cuadrados? Sí, tan cuadrados. Digo, por la imagen que estás haciendo. Es que no se me venía a la mente. Tan cuadrados que... O sea, yo he escuchado casos que dicen... Hace poquito escuché uno. O sea, no, yo ya no podía. O sea, y me tuve que salir. Y no. O sea, ya no. Y yo sí conozco de Dios, pero... Entonces creo que eso me ayudó mucho. Sí, por supuesto. Demasiado. Y a ver, demasiado. solo para concretar la idea que estaba tratando de desarrollar, es lo que planteas es muy cierto y tiene que ver con la perspectiva que
pues, que los papás tienen de Dios, ¿no? Se la van a transmitir a los hijos. Exacto. Pero a lo que voy es, finalmente, aunque la perspectiva no sea la mejor, transmitirle a tus hijos el conocimiento de Dios. O sea, el que sepan que existe un Dios, del que pueden, al que pueden pedirle ayuda. Si crecen leyendo la Biblia, si crecen orando, a ver, es inevitable. Y los que se sienten identificados con esto no me van a dejar mentir. Sí. Puedes crecer y puedes tomar decisiones diferentes. Y tu vida puede ser diferente a la que te enseñaron cuando eras niño. Pero ves una Biblia y es inevitable que pienses, debería estarla leyendo. O ves a una persona orando y es inevitable sentir de que yo también debería estar orando. Es más, esa misma gente lo que hace, porque no quiere orar o no puede orar por lo que sea, le dice a otras personas, ¿no? Oye, ¿puedes orar por mí? Sí. Me explico. De que te hago oración. Pero sí. O sea, pero a donde voy es que hay como una línea, pues, un hilo que los tiene atados, no atados, a ver, conectados, mejor dicho, porque de alguna manera, cuando tú como papá, y digo, yo no soy papá, pero si algún día tengo la oportunidad, Dios me da el privilegio, y por eso lo digo, ¿no? O sea, si tú eres papá, o vas a ser papá, creo, aunque no se trata de eso, lo que nos vas a platicar hoy, pero sí siento que nos dio pie a decirlo. Sí creo que vale mucho la pena esforzarse. Yo no sé si igual que la formación académica o más, probablemente más, en el asunto de la vida espiritual. O sea, lo que tus hijos aprendan a hacer, lo que vean, aquello con lo que se relacionen en sus primeros años, va a marcar una diferencia. Sí. Al final, la decisión es correcto, es de cada uno. Sí. Pero va a marcar, quieras o no quieras, va a marcar totalmente una diferencia, ¿no? Pero bueno, entonces tú tuviste el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Tu papá no tenía otro trabajo. O sea, él trabajaba de lleno para la obra. Al principio sí, y ya después sí. Digo, ahorita ya está más grande, ya no... Digo, sigue predicando, pero ya no tiempo completo como antes. Sí, ya no como antes. Ok, entonces ustedes básicamente, o tu familia, tenía el privilegio de como los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? De vivir del evangelio, ¿no? De vivir de esparcir la obra. ¿Cómo era esto para ti? A ver, digo, porque he visto muchos memes, memes sobre todo, ¿no? En estas páginas cristianas, donde suben humor pues sí, es humor, ¿no? Sí. O intentan que sea humor al menos, donde hacen alusión mucho a los hijos de los pastores o a los hijos de los que, de los que sirven, ¿no? En las congregaciones. ¿Para ti fue complicado en alguna forma o no? Pues no, fíjate que, o sea, de niña, no, o sea, no, honestamente no. O sea, no fue complicado en el mal sentido. O sea, en el buen sentido, creo que yo desde niña, mi papá, obviamente sí, o sea, predicaba y después trabajó y se esforzó, pero siempre me enseñó a depender de Dios, en el buen sentido. O sea, no hay que malinterpretar voy a depender de Dios y no voy a trabajar. No, o sea, Dios... La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma y que nos esforcemos, sí, claro. ¿No? Sí, o sea, claro. Pero de depender de Dios, de no... Creo que no ser tu propio Dios. O sea, cuando tú trabajas y ya hay un límite donde a lo mejor ya no puedes por tus propias fuerzas y tratas de hacer todo, pues no le estás dejando a Dios lo que debería, ¿no? Uh-huh. Entonces, siento que pues literal te vuelves tu propio Dios, ¿no? Entonces, eso mi papá siempre me enseñó. Yo siempre vi realmente, cuando mi papá solamente se dedicaba al evangelio, o sea, nunca me faltó comida, nunca me faltó nada. Entonces, literal era Dios proveyéndonos. Ya. Entonces, o sea, fue eso siempre. Y fíjate, yo me refería un tanto, y que digo, es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? También, a veces también se tiene esa idea, ¿no? De que a lo mejor el servicio en la iglesia no es tan lucrativo. Bueno, no sé si es la mejor palabra, ¿no?
Pero bueno, creo yo que finalmente Dios ha prometido cuidar de los suyos y aplica en todos los contextos, sí, ¿no? Pero yo me refería un poco más así. ¿Alguna vez no te tocó escuchar tal vez, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ay, mira la hija del evangelista. Fíjate que eso me pasa ahorita. Ahora te pasa. Sí, o sea, Bueno. me pasa que hay gente que me conoce y todo, y y a lo mejor no se burlan como en el mal sentido, pero es como, ay, o sea, me tiran mucho carro de que, ay, tipo la cristiana, o de que tu música, o cosas así, ¿no? Y no lo hacen en el mal sentido, pero creo que ahorita ha sido más que antes. Ok. Sí, antes no. Antes casi no tenías No, ese... fíjate que no. Apenas ahora lo estás empezando Sí. a experimentar. Ya llegaremos seguramente a eso. Ahorita vamos a platicar, pero regresemos a la parte donde nos estás platicando, ¿no? Que tú creces en un hogar así. Bueno, ya creo que nos quedó bastante claro, ¿no? Sí. De diferentes maneras nos has mencionado lo que, pues, tu papá y tu mamá, me imagino, transmitieron a ti y a tu hermano. Pero en algún momento, todo eso que te decían tus papás, pues tuviste que de alguna forma empezar a experimentarlo tú, ¿no? O sea, Sí. eso que tus papás te decían o te enseñaban, pues era algo que te enseñaban, me imagino, desde la convicción que ellos tenían de haberlo confirmado, ¿no? Con sus propias vidas. Y ese es el proceso de todos los que crecemos en el evangelio, y me refiero literalmente en el contexto de la edad, ¿no? Uh-huh. Somos niños. Tenemos la ventaja de conocer y de escuchar las experiencias de nuestros padres, de los que vienen arriba de nosotros. Pero luego siempre hay un punto crítico en el que o haces de esa convicción de tus padres tu convicción o terminas haciéndote a un lado, ¿no? ¿En qué momento esa convicción de tus papás se convirtió en tu convicción? O a lo mejor no en un punto específico, pero ¿qué contribuyó a que esa convicción fuera también tuya? Mira, fíjate que yo en la primaria, pues creo que como todavía en la secundaria ya los papás todavía tienen como un poco más control, ¿no? De los hijos. En la secundaria, como no estaba en una secundaria, pues no era cristiana ni nada. Yo también creo que eso también te puede ayudar mucho, porque estás en un entorno, en gente que tiene tu misma fe, comparte muchas cosas en común, entonces... Sí, facilita, o sea, definitivamente sí, lo entonces, facilita, ¿no? pues, ¿estás de acuerdo que, o sea, la gente te jala? O sea, o te jalan para bien o te jalan para mal. Entonces, estaba en la secundaria, no eran amigas cristianas, pero eran buenas amigas, entonces, no me alejé totalmente de Dios, pero como que... sí, un poquito, a lo mejor no iba a la iglesia de repente, entonces un poquito más como que en otros rollos, ¿no? Que hay los 15 años, que esto, que el otro. Sí, o sea, pues tratando de formar parte del Exacto. Del lugar en el que te encontrabas, así es, ¿no? Entonces, pasó la prepa, que fue cuando me metí acá con ustedes, y la verdad es que me encantó. O sea, me gustó mucho. Obviamente el ambiente, pues, es diferente. Sí. Me gustó mucho que después me involucré ahí en la iglesia, en los campamentos, o sea, me encantaba. O sea, a mí me encantó mucho, mucho. O sea, incluso me gustaba ir a la iglesia. Porque como que todos esos temas relacionados con Dios siempre me han llamado la atención. O sea, no es algo que realmente se me haga aburrido o que me obliguen a ir a la iglesia. O sea, nunca. Entonces... como digo, oye, pues convivo con gente, son bien buena onda, entonces es un ambiente sano, tenemos cosas en común y todo. Entonces, eso me ayudó mucho a como estar más centrada con Dios, ¿no? Paso a lo que es la carrera. Y en la carrera, pues sí, yo creo que me desvié ahí un poco. Ahí nos desviamos un poco en la carrera. Ahí agarraste otro rumbo. Sí, como que íbamos bien y luego de repente como que di vuelta y como que iba en el camino y di vuelta y como que... Tuviste que... había una desviación. Sí. Había una desviación. Una desviación. Pero fíjate, a pesar de eso, yo realmente creo fielmente que Dios siempre ha estado conmigo. Siempre ha estado conmigo. Y creo que la promesa que Dios tiene para cada quien nunca se cancela.
Nunca se cancela. O sea, o te puedes alejar o te acercas, pero nunca se cancela. Entonces, sí me alejé, la verdad. O sea, a lo mejor hubo un tiempo que no iba a la iglesia o casi no iba a la iglesia. Incluso tuve un novio que no era cristiano. Saludo para... Saludos. Entonces, pues quieras o no, pues eso pues simplemente no te acerca a Dios. Mira, a ver, si me permites ahorita, así como que tratamos de ahondar un poquito en la desviación. Ok. Esa que tuviste que agarrar. Lo que quieras contar, no tienes que contar nada que no quieras. Pero antes quiero poner un contexto que creo que es bien interesante. Ahorita me estoy acordando, ¿no? Ok. Cuando estábamos en la prepa, Uh-huh. empezamos a estudiar la Biblia, ¿te acuerdas? Sí. A ver, y lo digo porque va a sonar bien raro. O sea, te lo digo en serio. Ok. Yo todavía me acuerdo de eso y digo, ¿por qué lo hacíamos? A ver, no en mal plan. Leer la Biblia es genial, ¿no? O sea, es como que yo digo, es lo mejor que podemos hacer. Sí. Lo hemos dicho en otros episodios. Y orar, pues también, evidentemente, sí, definitivo. ¿no? Pero aún así volteo hacia atrás y digo, era muy extraño. O sea, era muy extraño, ¿no? Porque nosotros teníamos la jornada de la escuela era que de 7:30 7 de la mañana. De 7:30 a 2, ¿no? A 2:30. 2:30, algo así. 2:30. Sí. Y no sé si eran 2 días a la semana. Sí eran 2 días, ¿no? De que teníamos... Que nos reuníamos. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Ya, no o sea, espera. O sea, como que... No sabías de qué estaba hablando. Oye, no, sí es cierto. A eso es a lo que me refiero. O sea, eso se me hacía muy... Sí, o sea, cierto. hoy lo veo en retrospectiva. Y nos poníamos de que, oye, no, pero es que no, ya estoy... Espera, déjales digo. Ellos bueno, no saben. O sea, ya estaba describiendo la situación. Okay. Era 2:30 y creo que eran 2 días a la semana. Oye, sí es cierto. Salíamos de la escuela, o sea, de estar todo el día en la escuela. Y luego a las 2:30, Rachel, Gerald, saludos a Gerald. Y a James. ¿O no? No me acuerdo si James también, pero sí, saludos a James también. James, saludos, sí. Hace mucho que no los veo. Nos juntábamos y nos aventábamos, ¿qué? 40 minutos. Sí, fácil. Sí, fácil. Fácil, sí, 40 hora. Minutos. Sí, me acuerdo. Estudiando la Biblia, ¿no? Todo más claro. Abríamos la Biblia. A ver, me río, no... O sea, a lo mejor alguien me dice, ¿está burlando? Pues sí, me estoy burlando de mí mismo, ¿no? Así que Pero a lo que voy es que, o sea, teníamos que 16 años. Pues sí, porque la prepa la acabamos a los 17. Sí. Esa entré a la universidad. Sí. Teníamos 15 y 16 años y saliendo de la prepa nos dedicamos 1 hora y nos sentábamos en la biblioteca chiquita, ¿no? Del colegio a leer la Biblia y a debatir, ¿no? Bueno, debatir entre comillas, o sea, realmente ahí nos cuestionábamos y buscábamos en la Biblia y demás. A ver, ¿por qué quiero mencionarlo? Primero para reafirmar el punto que mencioné hace un rato. Yo creo que tú y yo todavía no lo dimensionamos tanto porque no tenemos hijos, pero sí somos el producto de una educación cristiana. O sea, Definitivo. tanto nuestros padres, sí. Después coincidimos en la prepa, en una escuela cristiana, Colegio Vicente Suárez. Saludos. Saludos. Creo, nada más para agregar, creo que lo mejor, de hecho, se lo dije a mi mamá el 31 de diciembre. Okay. Le dije, mamá, creo, y llorando, le dije, creo que en verdad el mejor legado o lo mejor que ustedes, mi papá y tú me han podido dejar es el evangelio. Totalmente. O sea, no importa las casas, o sea, el dinero, no. O sea, lo más valioso y lo más importante y que voy a estar súper agradecida con Dios es de haber nacido en un hogar cristiano y que me hayan dado una educación. Totalmente de acuerdo. A ver, y por eso te digo, creo que de todas formas, o sea, nosotros no terminamos de dimensionarlo, pero los que son papás, y creo que este mensaje todavía es mucho más trascendental para los que son papás, o sea, tienen hijos pequeños, sí. o van a ser papás primerizos, o van a ser papás. O sea, realmente, a ver. O apenas van a ser esposos. Pueden comprar la mejor carriola, pueden comprar los mejores pañales, o de tela, o lo que sea que estén usando. No tengo ni idea, porque todavía no tengo esto, no estoy en esa etapa todavía. Pero a lo que voy es, o sea, pueden hacer muchas cosas, de verdad, pueden hacer muchas cosas por sus hijos y sus hijos se los van a agradecer. Sí, claro. Pero invertir tiempo
en la formación espiritual de sus hijos, o sea, que conozcan de Dios, creo que de verdad no tiene comparación, como tú le dijiste. Sí, no tiene precio, o sea, el ver a tus papás, el ir a la iglesia, o sea, todo eso, o sea, y creo que los niños son como unas esponjitas, todo lo ven, o sea, y tanto el ir a la iglesia, pero que se reflejen los papás, Sí. O sea, es correcto. la bueno, armonía, sí. porque... Ese es otro desafío, ¿no? Sí. Ese ya lo dejaremos para otro podcast, ¿no? Ok. Ahora, a donde quería llegar yo con esto era, o sea, estoy tratando de, y no lo hago con mala intención, ¿verdad? Estoy tratando de poner el punto, no más alto, pero quiero colocar un punto alto en tu experiencia cristiana. O sea, al grado de que tenías 15 o 16 años, que podrías estar ocupada en otras cosas. Así o es. sea, había muchas cosas que hacer. Sí. Podíamos simplemente irnos a nuestras casas. O sea, no era como que, no teníamos por qué estar ahí. Así es. Estábamos ahí porque queríamos hacerlo, o sea, porque teníamos el gusto de hacerlo. Sí, claro. Entonces tú estás ahí, en un punto de tu vida en el que dices, me gusta esto, lo disfruto, tanto que, aún saliendo de la jornada escolar, a ver, vamos a platicar de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Acto seguido, decías tú ahorita, hay una desviación. Sí, en la facultad. Y esto es muy importante. O sea, yo quiero, no con el afán de hacerte sentir mal, porque no vas a contar nada que no quieras contar, pero yo creo que este es un punto muy importante porque esto tiene que ver también con la vida cristiana. Sí, claro, definitivo. O sea, tenemos que ser conscientes que la vida cristiana es así. Sí, no, y muchas veces no, o sea, no todo va a ser perfecto, hermoso, o sea, definitivamente. Y y incluso creo que Dios nunca nos va a decir todos color de rosa. Por supuesto. Pero Él siempre promete estar con nosotros. Entonces, fue en la facultad, y te digo, no iba a la iglesia, o sea, no estoy diciendo que no fueran buenas amistades, simplemente no estaban como en el círculo de la iglesia, ¿no? Y de hecho yo tengo una mejor amiga, saludos, cristiana, que la quiero demasiado, y ella, fíjate, bien curioso, ella creció conmigo. Yo voy a la iglesia de ella. Ella creció conmigo y nuestras mamás estaban embarazadas. O sea, somos del mismo año. Ella es de julio, yo soy de septiembre. Y crecimos juntas, o sea, y nuestras familias igual y todo. Y me acuerdo que voy a contar así súper chico una anécdota. Adelante. Me da risa porque es fecha que todavía me lo restriega. Me dice, no fuiste a mis 15 años. Porque yo me acuerdo que en esa etapa, esa fue en la secundaria, fue cuando me alejé. O sea, en la secundaria hubo una etapa en la que yo me alejé y no iba a la iglesia. Okay. Y sus papás son pastores. Entonces, pues ella literal sí también toda su vida ha sido la iglesia y el ministerio. Entonces, pues yo como que nos alejamos y yo no me acuerdo ni por qué no fui, y éramos bien amigas y ya después nos alejamos y es como, es que no fuiste a mis 15 años. Siempre me lo dice, ¿no? Que se haga otro. No, pues me dice, pero hacia mi boda y yo, claro, sí. Digo, a lo que voy con todo esto es que tenía buenas amistades en la iglesia, me alejé y fíjate que siempre mi mamá como que respetó eso. O sea, obviamente sí es como, mijita, vamos a la iglesia o sí, ¿no? Pero mi mamá nunca fue... Y fíjate que pensándolo ahorita, creo que también es algo que ayudó. O sea, que nunca me sofocaron en mi casa. No te sentiste forzada, ¿no? Exacto, forzada. Esa es la palabra. Sí era como que, oye, vamos, esto, el otro. Y... ay, mamá, es que voy a hacer esto, estoy ocupada, etcétera. Pero nunca fue como que, no, tienes que ir y te voy a obligar. O si no vas a ir, Dios te va a castigar. O sea, jamás en la vida. Entonces, creo que simplemente todo lo que me pasó después fueron consecuencias de mis decisiones. Ok. Que obviamente pues Dios te deja. Vaya, mijita, ahí. Sí, pues cada quien elige. Allá, tú desvíate y ahí, a ver, de rato regresas. Y mi mamá igual, ¿no? O sea, pues dale, mijita, váyase. Tú sabes. Exacto. Entonces, creo que eso me ayudó mucho
a realmente después yo buscar al Dios que mis papás me mostraron de niña. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no fue algo forzado. O sea, yo después, ya grande, pasó la facultad, yo decido volver a la iglesia, mucho involucrarme, pero digo, ya no, mi mamá ya no me decía, o sea, yo misma ya, y digo, en la actualidad, yo misma decido todo, o sea, si voy a la iglesia me involucro, que si voy al grupo, que si leo la Biblia, que si oro, que si voy a células, o sea... Correcto. Es como te decía ahorita, ¿no? Ya es tu convicción. Exacto. O sea, ya se convirtió en tu convicción. Exacto. Entonces, pasa la facultad, me gradúo, y creo que fue los 21, 22, y ya todavía un ratito, como que sí, como que no. Estabas en eso. Ajá. Entonces, de unos años para acá, fíjate que mucha gente odió la pandemia. Digo, obviamente nos trajo cosas muy malas, nos trajo aprendizajes, nos trajo pérdidas, pero yo amé la pandemia. O sea... Ok, a ver, cuéntame. Sí, te voy a contar. O sea, no lo malinterpreten. O sea, la amé en ciertos puntos. Te gustaban las pruebas, ¿no? O sea, no, claro que no. O sea, no, me dio 3 veces. A mí 2. No, y la segunda me estaba muriendo. Pero a lo que voy es que, o sea, me gustó mucho la pandemia porque me dejó muchos aprendizajes. O sea, me gustó la pandemia porque todo lo hacía en mi casa, no había tráfico. A ver, bueno, eso sí, ¿no? Creo que a todos nos gustó no había tráfico, estaba genial. O sea, yo hacía todo, entrenaba ahí. Porque hago ejercicio, me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces, entrenaba, trabajaba, o sea, todo estaba genial. Y en la pandemia me empecé mucho a ver podcast y más como predicaciones, o sea, en YouTube. Así, mucho. Entonces, como que tuve más tiempo para buscar y empaparme de Dios. Ya. Mira, y justo te iba a preguntar algo como esto. Creo que ya más o menos adelantaste un poco la respuesta, pero me gustaría que fuera más concreta. Porque yo te quería preguntar, a ver, ya nos dijiste ahorita que tomaste decisiones que te alejaron. Sí, claro. O sea, si yo te pregunto, ¿por qué te alejas? Pues la respuesta fácil sería decir, bueno, ya te dije, Jonathan, es porque tomé malas decisiones. Ok, no me interesan tanto esas malas decisiones, sino en retrospectiva. O sea, hoy volteas hacia atrás, ves a Rachel que salió de la prepa, entra a la facultad. ¿Qué crees que fueron las cosas que empezaste a hacer o que tal vez dejaste de hacer, no sé, que te hicieron tomar malas decisiones? O no las decisiones que venías tomando. O sea, ¿por qué en algún momento? O sea, ¿qué cosas faltaban? ¿O qué cosas hiciste? ¿O qué pasaba? O sea, ¿por qué te quedabas después de las 2:30 de la tarde a estudiar la Biblia 1 hora más? ¿Y por qué de repente dijiste, bueno, ya ahorita mejor no tanto? Creo que en parte a lo mejor sí y no, porque a lo mejor fue como que la influencia de estar en un ambiente externo al... Sí, pero digo, al final no te tiene que influir al 100 eso. Ok. Sí. O sea, finalmente sí influye, pero igual tienes tú la decisión. Sí, claro. Entiendo. Eso sería una. Ajá, una. Y la otra... se me fue. No te preocupes. En lo que lo piensas, hay algo que quiero decir sobre esto. Mira. Es que se va la onda bien cañón. Yo no quisiera que alguien de pronto malentendiera. Pasa mucho en contra de los cristianos. O sea, de los que somos de creyentes. Hecho, los cristianos somos los más atacados. No sé. No, claro. Ver, espera, no sé. Sí, oye. Deja que diga esto mejor. Ok. Sí, cañón. No, a lo que voy es... Creo que alguien pudiera tranquilamente malentender y decir, entonces nosotros somos los malos. Me refiero a aquellos que no son creyentes. Ok. No. O sea, no vamos por ahí. No va por ahí. ¿Sabes que de pronto también existe esta idea de que, como tú decías, ¿no? Hace rato que te preguntaba de tu niñez, pero me decías, no, más bien me pasa ahora. Ahora me dicen de que, no, porque tú eres cristiana. No, porque tú... Es decir, de pronto creo que con justa razón, por mucho tiempo el cristiano... Creo que hizo una barrera. Creó como una barrera
¿no? De decir, con base bíblica, entre comillas, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Y como que se marcó cierta distancia, o intentaron marcar cierta distancia. No me incluyo, porque sí soy cristiano, pero yo no pienso de esa misma manera, ni creo que debiéramos ser de la misma manera. Porque por otro lado vemos el ejemplo de Jesús y vemos que Jesús se movía en un círculo, si me permites decirlo así, que no fomentaba la relación que él tenía con su padre. No sé si alcanzo a explicarme. Claro. O sea, si Jesús hoy estuviera sentado aquí, que cómo me gustaría algún día, Jesús, y yo le preguntara, oye Jesús, ¿y tu círculo, tu gente cercana, oye, pues sí, te ayudaba? O sea, te propiciaba que tuvieras esos espacios para... Jesús iba a tener que decir, pues no, por eso me iba a las 4 de la mañana. Pero qué tan fuerte era su convicción. A eso voy. Claro. O sea, a eso voy. Pero más allá de la convicción, Jesús se levantaba, bueno, terminaba su comunión con su padre y luego se iba otra vez con los mismos que no propiciaban y comía con ellos. Sí, o sea, claro. Se iba con los ladrones, dice la Biblia que con prostitutas, y la gente decía, ¿qué onda? Y a veces nosotros, equivocadamente, como cristianos, y por eso lo digo, porque no quiero que se malentienda, ¿no? Decir, y tú lo dijiste bien ahorita, o sea, yo sé que finalmente no era culpa de mi círculo. Sí, no. Porque finalmente, a ver, estamos rodeados de personas. A ver, Rachel, voy a decir algo que, digo, con respeto también, ¿no? Todos los que están escuchando y viendo esto, hay cristianos que tampoco propician sí. que seas cristiano. Sí, claro. A ver, y me pongo en primer lugar para que nadie se sienta aludido. A ver, yo probablemente en algún momento he sido ese cristiano. O yo también. Que claro. He propiciado que alguien, que en vez de facilitarle las cosas para decir, sí, como voy a orar, sí. voy a leer más mi Biblia. Como que... A lo mejor he provocado todo lo contrario. Pero lo que quiero decir con esto es que, y creo que estamos en la misma sintonía, por eso lo estoy diciendo. Sí. Cuando tú dices, el círculo, a ver, descargamos de responsabilidad al círculo, ¿no? Sí, no. O sea, finalmente no es un problema, ni para ti ni para mí, no es un problema convivir con gente que no cree igual que nosotros. O sea, que no piensa igual, que hace otras cosas. No voy a participar de todas, naturalmente, porque por mi convicción. Pero eso no significa que yo no puedo o que yo no quiero estar contigo. Voy a estar contigo. No voy a participar de lo mismo, pero hasta donde pueda, ¿no? Porque finalmente sí estamos aquí. Sí. Finalmente sí estamos en este mundo. Aunque no somos de este mundo, pero sí estamos aquí, ¿no? Y creo que esa es una línea bien delgada. Que creo, en el caso tuyo, de la facultad, pues era algo con lo que tenías que lidiar. O sea, creo que esa experiencia de decir, y sobre todo como lo hemos venido diciendo, ¿no? Exaltamos y decíamos qué bendición tener un hogar cristiano, ¿no? Donde todas las cosas te dan pie a que ores, a que leas la Biblia, a que te sientas feliz cuando vas a la iglesia, cuando cantas, cuando haces algo, ¿no? Para alabar a Dios. Okay. Cuando sales de ahí y el contexto ya no es el mismo, sino es el contrario, si me permites, te propongo y les propongo a todos que ese es el momento en el que la convicción de tus padres se tiene que convertir en tu convicción. Exacto. Y es natural, creo yo, usando tus palabras, que agarres una desviación. Es normal. O sea, bueno. Sí, creo que ya como ven bien mis ideas. No era el... Vaya, estoy de acuerdo contigo totalmente. No es el círculo. Creo que intenté buscar ciertas respuestas en lugares donde no eran. Ok. Entonces, o ciertas carencias que a pesar de que tenía un hogar cristiano, pues nadie es perfecto, ¿no? Por supuesto. Entonces, ya después de grande vas como que, ay, oye, mira esto, y vas como que, vas madurando y vas entendiendo ciertas situaciones. Sí, vas siendo consciente de cosas, exacto, ¿no? Que antes no veías. Te vas haciendo más consciente. Entonces, creo que simplemente como que quería encontrar ciertas cosas en lugares donde no. O sea, y creo que todo se resume a lo mejor un vacío que todavía no lo llenaba Dios. Y que lo digas así, me parece muy, muy,
Sabes que estoy luchando porque no me estoy dando cuenta. Cada que lo digo, ay, otra vez estoy diciendo. Siempre digo muy valioso. No sé, tengo esa muletilla desde que empecé a grabar los podcasts. Era lo que iba a decir. Pero sí me parece real muy valioso cómo lo estás diciendo. O sea, que todavía no lo llenaba Dios. Exacto. Y me parece muy valioso porque, a ver, tú ya lo conocías. Ya tenías una relación con él. Ya habías aprendido. O sea, no eras nueva en esto. Pero, ¿por qué digo que es muy valioso? Porque hay mucha gente que se siente así. O sea, real, hay mucha gente que se siente así. Y a veces, Rachel, a lo mejor tú lo has visto, te ha tocado, pero cuando lo externan, hay algunos que, a ver, no lo hacen con mala onda, seguramente, no lo hacen con mala intención, pero dicen, bueno, es que entonces no está bien tu relación con Dios. Y a lo mejor la persona dice, pues si estoy leyendo, o si estoy orando, o no, yo sí creo en Dios, o si estoy... No sé si me explico, ¿no? Pero bueno, creo, como ya lo expuse ahorita, o sea, creo verdaderamente que con lo que te topaste tú, pues era algo con lo que te ibas a topar. Sí. O sea, porque de alguna manera, mira, en un contexto distinto, porque yo cuando termino la preparatoria, pues me voy a estudiar a la universidad, igual que tú, pero en otro contexto. Nos abandonas, oye. Pero yo seguí en un ambiente igual, o sea, en un ambiente cristiano, sí, claro, donde todo estaba propicio a, ¿no? Sí. Saludos a la Universidad de Navojoa, por cierto. Que ellos sí podrían estarse patrocinando, ¿no es cierto? Sí, en los otros episodios han salido cosas y pues no se pueden patrocinar, ¿no? Pero la Universidad de Navojoa y el Vicente Suárez, el Chente, no, se pueden promocionar aquí, ¿no? Si quisieran. Me ha dejado amistades muy buenas, la verdad. ¿Verdad? Me dejó amistades muy buenas, la verdad. No, sí. Entonces te decía, en otro contexto, y aún yo teniendo las mismas circunstancias, o sea, parecidas a las que teníamos en la prepa, llega un momento en el que te tienes que enfrentar con el hecho de que la convicción que te transmitieron y que a lo mejor, a ver, no es que no tenías, no es que no fuera tuya, pero no habías terminado de abrazarla por completo, ¿no? Sí. Y en este caso, en tu caso, llegó, dijiste, a los 21, 22. Sí, de hecho, o sea, te voy a explicar. O sea, explícame. Fue como un proceso 21, 22, 23, 24. O sea, como de querer encontrar, y digo, tengo amigos que no son cristianos que quiero demasiado, saludos. Y ellos han vivido parte de mi proceso, todo mi proceso, y a pesar de que no son cristianos, también compartimos cierta fe y todo. Y me dicen, oye, wow, o sea, porque me vieron desde toda la... facultad, prepa, facultad, hasta ahorita. Entonces, creo que en ese tiempo no era muy consciente de muchas cosas. Entonces, como que intentaba fuera buscar algo que Dios tenía aquí. Uh-huh. Y buscaba y esto. Y a lo mejor tratar de llenar un vacío que nada lo va a llenar. O sea, nada lo va a llenar más que Él. Entonces... en ese tratar de buscar, pues obviamente son experiencias y todo, ¿no? Y todo es aprendizaje. Claro. O sea, todo es aprendizaje. Y te digo, fue en pandemia cuando creo que fue como un volver a encontrarme otra vez con Dios en ese proceso. Entonces, leía la Biblia, tenía más tiempo, pero leía mucho la Biblia, veía predicaciones. Oye, pero era que tenías ganas de leer la Biblia y tenías ganas de escuchar predicaciones. Sí. ¿O era más bien que tú decías, tengo que? No, o sea... ¿Y por qué crees que te daban ganas? Voy a volver a ese punto. Otra vez, no le hace. Es que, no sé, fíjate que, o sea, yo puedo ir en el carro y me gusta mucho escuchar... No, bueno, creo que sí sé. A ver. Creo que cuando eres nacido de nuevo, no sé si quieras dar contexto de eso. Pues contexto de eso. Dalo tú mejor. Bueno, nacer de nuevo, para los que nos ven y a lo mejor no son cristianos. El nacer de nuevo es cuando eres una nueva criatura. Uh-huh. Pero es espiritualmente, o sea, no es literalmente, porque nadie puede nacer de nuevo literalmente.
Entonces es cuando... A ver, no es tan obvio eso que dijo Rachel, ¿no? Porque la primera vez que lo escuchó alguien, se hizo la misma pregunta, ¿no? Nicodemo dijo... Sí, claro. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo alguien puede meterse al vientre de su madre? Así que no es tan obvio, sí, no, nacer de nuevo es... pues aceptar a Cristo, ¿no? Y ser una nueva persona, una nueva vida literal. Sí. Que de hecho, digo, yo respeto... Tengo amigos de todo. Yo respeto la opinión de la gente. Ajá. Pero hay mucha gente que a lo mejor como que dice... Como que, ay, como... O sea, ¿eso qué onda, no? O sea... ¿Lo de nacer de nuevo? Sí, o de que cuando... Sí, cuando naces de nuevo... sí, o sea, cuando Dios entra en ti y cambia tu vida. No importa lo que hayas hecho. Hay gente que dice... Ay, pero... Ay, y si tipo maté y esto y el otro, ¿y a poco Dios te perdona? Claro. Eso es lo más hermoso, que no importa lo que hayas hecho. Digo, no importa lo que la gente diga, en verdad. O sea, pero no importa lo que hayas hecho. Dios siempre quiere que tú vengas a Él. Siempre. Así es. Dios siempre quiere que tú vengas a Él. Eso es lo que se le llama gracia, ¿no? Exacto. O sea, lo que le llamamos gracia. Exacto. Que es algo que es inmerecido, pero... Gracias a que Jesús vino y pues rescató lo que se había perdido, pues tenemos ese beneficio, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, prácticamente nacer de nuevo es como aceptar a Cristo. O sea, que Cristo, tú reconoces que Cristo es tu Dios, es tu Salvador. Y pues te cambia el chip, ¿no? La mentalidad. O sea, de muchas cosas. De cómo actuar. De cómo hablar. De otras no, pero ese es el proceso de la vida cristiana, ¿no? O sea, no es como que... Ay, sí, ya acepto a Dios. Ya soy otra persona. No. Sí, o sea, es un proceso, pero... A lo que iba con esto es que siento que cuando naces de nuevo, el proceso, lo que dices, te pasan cosas. Sí, no eres perfecto. Pero siento que realmente te cambia el chip. Entonces... Sí, de acuerdo. Hay cosas que tú dices, pero, como tú dices, ¿por qué nos quedábamos después de las 2:30 a leer la Biblia? Porque en pandemia, en vez de ver Netflix y series como todo mundo, o como mucha gente, que no es malo, pero te ponías a ver predicaciones y todo. Sí. Porque literal me nacía. O sea, no hay algo que te pueda decir, no, pues es que yo digo, no, es que si lo hago, Dios me va a escuchar. No, o sea... Es como cuando, no sé, te gusta el rock, te gusta el pop, o sea, no sé. Sí. O sea, te nace, te gusta escucharlo, o sea, y no hay como una razón tal cual como decir, no, es que yo lo escucho por esto. Sí, mira, y justo pusiste creo que lo que es uno de los mejores ejemplos que a mí se me pueden ocurrir, ¿no? Si yo te digo, vamos a poner música... Lo que tú vas a imaginar de música va a ser diferente a lo que yo voy a imaginar de música. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. ¿Por qué? Por el contexto. O sea, puede ser que a ti te guste mucho cierta música. Pero simplemente somos diferentes. Correcto. Sí. O sea, pero a donde quiero llegar es... Tu contexto es lo que hace que tú tengas una idea de las cosas, ¿no? O sea, ok, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Tus alternativas no necesariamente dependen... de lo que tienes enfrente. Generalmente tienen que ver con lo que tienes acá. Sí. Y ahí a eso quería apuntar. O sea, finalmente, ¿por qué te nace? Porque es a lo que estás acostumbrada. O sea, tú y yo lo vemos como algo muy natural. Todo viene desde... Ajá, tú y yo lo vemos como algo muy natural y hablas y dices nacer de nuevo como un concepto familiar para ti. Pues sí. Pero es muy posible que alguno de los que está escuchando, viendo esto... Dicen nacer de nuevo. Sí. Y todavía está pensando que nacer de nuevo. Y no hay nada de malo en eso. Sí. Pero a donde quiero llegar es que tienes una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja en este caso ambos. Y varios de los que están viendo y escuchando. Sí. Porque tuvimos la oportunidad de tener todo un contexto que cuando... Permíteme la forma de decirlo. Que cuando buscamos en otros lugares llenar un vacío. Tarde o temprano decimos... Ay, ¿para qué me hago loco? Si el vacío en realidad no se llena con esto. Claro. Se llena de otra manera, Exacto. ¿no? Entonces...
Por eso, a ver, no nos pusimos de acuerdo, y quiero decir esto. Sí, no nos pusimos de acuerdo en que íbamos a resaltar esto, pero mientras vamos platicando, de verdad, yo no puedo dejar de pensar y de además sentirme conectado o identificado, mejor dicho, con lo que estás platicando. Porque sí creo verdaderamente que tener el contexto de Dios desde que eres pequeño, o sea, desde que eres niño, crecer con Dios, si lo podemos decir así, pues es una gran ventaja. O sea, al grado de que, aunque tomaras una decisión, y por eso yo decía hace rato, ¿no? Inevitable, los que me están viendo y escuchando, no me vas a dejar mentir. Ves una Biblia y dices, yo debería estar leyendo. O ves, o llega el sábado, o el domingo, o el día que tú vayas, o tu familia iba a la iglesia y dices, debería estar en la iglesia. No debería estar aquí. Sí. O sea, o ves fotos de alguien, como tú decías, ¿no? Que se fue a un campamento, que se fue a un retiro. Sí. Y dices, ay, es que yo era de ese mundo. Sí, yo iba. Yo pertenecía a eso. Sí. O sea, es inevitable. No estoy mintiendo. Tú sabes que no estoy mintiendo, ¿no? Sí. Tú sabes, y tú sabes también que no estoy mintiendo. Entonces, es una gran ventaja, verdaderamente. Y eso, podríamos decir, pues fue lo que te salvó. Porque no fue la pandemia. A ver, pudo haber sido otra manera, pudo haber sido en otro momento. La pandemia fue el espacio de tiempo en el que algo se prendió o te diste cuenta que tenías que hacer un cambio y el Espíritu Santo pues te dijo, Rachel, es otra vez. O sea, es hora. Y entonces, 22 años dijimos. No, la pandemia empezó hace... No, espérate, sí. Espérate. Está bien que estoy joven, pero no tanto. No. Fue hace 3 años, ¿no? Tienes 25. 24 para cumplir 25. Ok. Sí, 24 para cumplir 25. Entonces empezó y o sea, yo era, en verdad, o sea... Yo era soy muy feliz, en verdad. O sea, viendo todo ese tipo de cosas, involucrándome y viendo, o sea, como niña chiquita de que viendo y tipo anotando y como, ay, ya. Y yo realmente creo que Dios te da revelación en muchas cosas que ves, ¿no? O sea, en la Biblia, claro. Incluso Dios usa, digo paréntesis, Dios usa gente, a toda la gente que está a tu alrededor, para bendecirte y para usarla para tu propósito. O sea, a toda la gente, en verdad. Yo lo he visto mucho. O sea, todos pueden ser utilizados. Exacto, ¿no? Todos. De hecho, todos son utilizados. O sea, entonces, y en verdad, o sea, muchas cosas, que Dios me empezó a hablar y yo veía y aprendía más y como que quería más y escuchaba. Entonces, oye, como si estuvieras apenas aprendiendo. No, literal. Sí. O sea, pero cañón. Entonces, y tengo ciertos pastores que me gusta verlos y me gusta seguirlos. Entonces, como muy, muy metida, ¿no? Entonces, pues en pandemia no se podía ir a la iglesia, pero pues me conectaba y todo. Las iglesias virtuales. Sí, ¿no? En Facebook y todo. Que digo, también creo que fue una ventaja de la pandemia que nos vino adaptarnos y decir, supuesto. Oye, ¿sabes qué? Si no es físico, existen las redes sociales. Sí. Entonces, y de hecho creo que en pandemia nació todo esto de con más auge, ¿no? Creo de los podcasts. Sí, pero cañón. O sea, entonces, creo que ahora lo que es el evangelio ya no hay excusa, ¿no? O sea, tenemos las redes sociales donde más personas pueden escuchar del evangelio, entonces... Oye, y aún con todo y las redes sociales, digo, partiendo de que estamos en una red social, creo verdaderamente que el mensaje puede llegar y debe llegar a través de las redes sociales. Claro. Pero creo que, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, supongo, que no hay de todas maneras como el poder hablar directamente con una persona. Ah, no, claro. O sea, y sabes que más que hablar, es algo con lo que he estado, a ver, voy a decir aprendiendo, es algo con lo que me he estado enfrentando más en los últimos meses. Con el hecho y era un poco por eso lo que decía hace un rato, ¿no? De que no es un problema que no seas cristiano, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, no es un problema convivir con este tipo de gente. No, en el hecho digo, para aterrizar la idea. O sea, de cómo a veces nosotros, insisto, ¿no? Como cristianos generamos esa... puede ser que inconscientemente, ¿no? Esa barrera de decir, si no creemos igual, mejor cada quien por su lado, ¿no? Cuando debería ser, insisto, todo lo contrario. Fíjate que yo no soy tan así.
O sea... No. A ver, me queda claro. No estoy hablando de ti, por supuesto. No, yo sé. Digo, no sabemos, pero yo respeto mucho. O sea, no me gusta ser como que... O sea, comparto... De hecho, le dije a una compañera que es amiga mía, le dije, hoy voy a hacer un podcast. Me dijo, no me lo pases. Y yo sí. O sea, respeto mucho y doy mi opinión, pero... No sé, si me llegan a atacar o si es como... Y yo voy más allá. O sea, yo voy en el asunto de la convivencia. O sea, lo que yo te decía era... Lo de las redes sociales está genial. Pero no hay como el hecho de que yo pueda convivir contigo. No necesito decirte que soy cristiano. Pero si convivo contigo... En algún punto... Si tú no te das cuenta... Que yo soy cristiano... Entonces muy probablemente yo estoy fracasando. No, claro. O sea pues por sus frutos los conoceréis. Por supuesto. Definitivo. Pero a lo que yo voy es que por mucho tiempo... Y creo que... Y a lo mejor ya este es otro podcast. Habría que pensarlo. Bueno. Oye, es que realmente creo... Perdón que te interrumpa. Creo que el mejor testimonio que le puedes dar a la gente de Dios es... O sea, es tu vida. Es tu reflejo, tu día a día. Y yo lo conecto con lo que estamos... O sea, con lo que tú nos estás platicando. Por el hecho de que... En tu caso... O sea, es el caso de una muchacha. Es decir, mujer. Dije, no se vaya a ofender. Muchacha. Muchacha. Una muchacha, una mujer. Joven. De 27, 28 años. 28 años. Que toda su vida ha sido cristiana. Sí. Desayunó, comió y cenó Biblia y oración desde que tiene uso de razón. Uh-huh. ¿Sí? Y aún así, tú decías ahorita, hace un rato lo dijiste, yo soy feliz. O sea, yo estoy contenta con todo esto, yo estoy contenta. O sea, y creo que eso es lo que nos ha faltado, si me permites decirlo, como cristianos, transmitir. O sea... Sí, o sea, muchas veces decimos que... O sea, damos la impresión, damos la idea a la gente... Perdón, te interrumpí. De que el cristianismo es como sufrido. O es aburrido. No. Ay, es que cuesta y las pruebas. Y no, a ver si hay. No digo que no. Pero es que todos tenemos pruebas. Normal. ¿Sabes qué es lo más padre de nosotros? Exacto. O sea, que nosotros tenemos pruebas, pero realmente confiamos en Dios y Dios nos ayuda. O sea, Dios nos respalda. Se nos olvida. Y sí, estoy muy de acuerdo. O sea, vendemos no vendemos. Cambios. Borren eso. No. Omitan eso. Hablamos de un cristianismo sufrido. Se nos olvida que yo oro por el hermano que está enfermo. Pero allá afuera hay otro que no es hermano y está enfermo. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano? No es que sufra, no. O sea, realmente en nosotros debe haber algo diferente por la percepción que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo decía, a ver, lo de las redes está genial, está perfecto, porque el mensaje tiene que llegar y tiene que caer en lugares donde no ha caído, ¿no? Donde se va a ver en la pantalla de un teléfono, porque a lo mejor esa persona no se va a parar en una iglesia porque ha pasado cosas o ha visto cosas o lo que sea, no sé yo. Pero no hay nada más efectivo que un cristiano feliz. O sea, que un cristiano satisfecho por ser cristiano. O sea, que te van feliz de que, oye, yo... Y mi música y lo que yo y todo, o sea... Y sin que se sienta artificial, ¿verdad? No. O sea, no estamos hablando de algo artificial, no. Estamos hablando de algo que sea... A ver, no, por eso no dije... En el ejemplo que ponía, yo decía, bueno, que yo me pueda sentar contigo, platicar contigo, o jugar contigo, reírme contigo... Sin tener que llegar diciendo, soy cristiano. No. Te vas a dar cuenta. Y tampoco el fanatismo de todo Dios, yo... No, o sea, pues sí, escucho Rey. O sea, me gusta música también que no es cristiana, pues. Te gusta bien vintage. Sí, me encanta Rey, la verdad. Si no dices tu edad, ya con la reverencia... Sí, ¿de qué? Ya con la reverencia ya pueden más o menos... Ya sé. No, o sea, digo... Y sí, o sea, vaya... Somos gente normal, ¿ves? Veo películas y todo, o sea, y me gusta mucho también música que no es cristiana y todo. Pero pues tienes filtros, obviamente, en cosas, ¿no? O sea, en cosas que ves, en cosas que escuchas, en cosas que lees. En algunas de las iglesias en las que me toca por ahí compartir, ¿verdad? Últimamente he estado diciendo... Bueno, ya para cuando salga esto, yo creo que ya no va a ser tan últimamente. Okay. Pero para cuando estamos grabando, sí es últimamente. He estado compartiendo con base en la Biblia, en Mateo 5, Sermón del Monte de Jesús, que el cristianismo no se trata y nunca se trató de dejar de hacer cosas, sino de ser, ¿no? Y creo que es lo que acabas de decir. O sea, no... Digo, a veces la gente piensa, el que es cristiano, te vas a ser cristiano, ya no vas a poder hacer esto, ya no se puede hacer. Sí, como que te vas a limitar a todo. El cristianismo nunca se ha tratado de eso, ¿no? El cristianismo siempre se trató de ser, pues ahora sí que como Jesús, ¿no? Sí. En el contexto de lo que él era con la gente. Sí. Y bueno,
A ver, de verdad te digo, y lo digo en serio, no me imaginé cuando empezamos a platicar que íbamos a terminar platicando así, ¿no? De esto. Pero de verdad creo que puede ser algo muy valioso. O sea, creo que... Y espero que la gente que lo está escuchando y lo está viendo... Sí, yo creo que, por ejemplo... Algo así como que resumido que dices que podamos agarrar de esto para a lo mejor para la gente que a lo mejor ha vivido mi situación, no sé. Oye, ¿eres cristiano de cuna o eres cristiano de la secundaria y luego te alejaste? Porque mucha gente cree que no, ya me alejé, no, Dios ya no, no me va a perdonar o ya perdí, mi propósito. No, o sea, el propósito y la promesa nunca se van, ahí están. Entonces, Dios siempre te va a recibir con las manos abiertas y que, pues sí, fallaste, te desviaste, pues digo, son cosas que pasan, o sea, pero Dios lo que quiere es recibirte, o sea, Dios ya pagó por tus pecados. Así es. Dios ya pagó por ellos, entonces, creo que es lo más bonito. Creo que es una parte muy bonita de Dios, de su amor y su misericordia, de cómo a pesar de todo, Él siempre da el primer paso y siempre está dispuesto con nosotros. Yo en verdad voy a estar siempre eternamente agradecida con Él porque ha sido muy, muy bueno, o sea, muy fiel con mi familia, conmigo, en muchas situaciones, en cada parte de mi vida, a pesar de que me he desviado o a pesar de que no me hayan pasado cosas buenas. Realmente Dios siempre ha estado. Y fíjate que yo he platicado con gente que me dice, no, es que yo me enojé con Dios. Fíjate que yo nunca me he enojado con Dios. O sea, si me han pasado cosas malas, sí como que voy a hacer un comentario, me voy el látigo, así como, así como, tipo, fue la consecuencia. Sí. O sea, de mi decisión, ¿sabes? O sea, Dios no te está obligando. O sea, también hay que ser coherentes. Claro. O sea, si me pasó una situación por una decisión que claramente no tomé en cuenta a Dios y que claramente, pues, a lo mejor se veía que no... que tú la propiciaste, ¿no? Exacto. Dios, ¿por qué no me ayudas? O sea... Siempre es lo mismo. O sea, pues como que no, ¿verdad? Entonces... No. Sí, o sea... Sí. Entonces, pues sí, o sea, que siempre Dios te va a recibir con las manos abiertas y que siempre... La promesa ahí está. O sea, el propósito ahí está. Y que creo que mucha gente, o a lo mejor dice, no, es que primero tengo que estar bien con Dios y tengo primero que dejar de hacer, no sé, si fumo, tomo o me drogo, no sé, si me drogo así, soy alcohólico. Me estoy yendo a un extremo. Sí, ¿no? Pero para que Dios me acepte, no. O sea, Dios te acepta así. Claro. O sea, búscalo. O sea, ¿por qué no? De aquí a que... ya no sea drogadicto, no. Tal vez no vas a poder. Exacto. Entonces, o sea, Dios ya vino a morir por nuestros pecados. O sea... Así es, definitivamente. Y solamente para complementar lo que hemos venido diciendo, Rachel, me gustaría agregar, en tu caso, no necesitaste hacer ningún esfuerzo. Para ti fue algo natural que buscaste por inercia. ¿no? Así es. Por todo el contexto que tú traías. Sí. Pero puede ser que alguno de los que nos esté viendo o escuchando dice, o está pensando, o está diciendo, Señor, yo quiero sentir igual ganas, porque no siento ganas. No te esperes a tener ganas, ¿verdad? No, es que es una disciplina. De hecho... Exacto. O sea, voy a contarte algo. Adelante. A pesar de que me gusta mucho todo eso, pues el día a día te consume. Cuesta. Sí. Te consume. O sea, y yo soy muy consciente a veces y digo... A ver, Raquel, no. O sea, no te puede estar consumiendo tu rutina de lo que es las cosas de Dios. O sea, yo realmente creo que todo lo que hacemos para el evangelio, para el reino, ahorita influye en el futuro. O sea, demasiado. Sí. Entonces... Es preparación. Exacto. Entonces, creo que tanto la fe y es una disciplina. Entonces, pues si a lo mejor no te encanta leer la Biblia, o sea, es como... Hazte el propósito de leerla, tener un devocional. O sea, creo que es algo por donde empezar. O sea, es como el ejercicio. Oye, no hago ejercicio. Pues te obligas a ir. O sea, a lo mejor no te gusta, pero... Y ya vas agarrando condición, vas agarrando fuerza. Y es un proceso, Y ya después te gusta. Así es. Y yo creo que en la marcha Dios te va hablando, te va conectando con gente.
rodearte con gente, ir a la iglesia, ir a un grupo. Yo creo que es muy importante eso y creo que se va dando solo. O sea, realmente no creo que que haya una manera en la que una persona quiera buscar con fervor a Dios y Dios no le escuche Dios no le conteste jamás. No. O sea, sí. Digo que a lo mejor es al tiempo de Dios, no al tuyo. O sea, no quieras abrir la Biblia una semana y que Dios te esté hablando. No. O sea, incluso me ha pasado. Y hay veces... Y no está mal si Dios no te habla. O sea, el silencio de Dios a veces está bien. Sí, que no te hable en el contexto de que no aparezca la respuesta que estás buscando, ¿no? Porque siempre que vamos a la Biblia... No, digo, sí te entendí, pero solo para que nadie se quede con la idea. Sí. O sea, siempre que vas a la Biblia vas a encontrar algo. Porque Dios nos habla a través de ella. Pero sí, a veces nosotros vamos buscando cierta respuesta, ¿no? Así es. Y eso es lo que tú dices a veces... A ver, tranquilo si la respuesta no llega cuando abriste la Biblia ese día, ¿no? O tu respuesta a una situación, a una petición, o sea... Yo creo que... Y es algo que oro mucho a Dios que tengo que trabajar, paciencia. Paciencia porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios nunca se tarda. Es algo que... Es una frase que he traído mucho en estos meses. Dios nunca se tarda. Dios nunca se tarda. O sea, nosotros somos los que nos adelantamos. O sea, te voy a platicar una historia que me pasó, una anécdota. Yo cuando me gradué de Relaciones Internacionales, estuve en 2 trabajos de eso. Me metí a lo que ahorita estoy trabajando. Okay. Primero era un puesto anterior. Nada que ver, o sea, un banco, nada que ver, o sea, financiero, yo 0, ¿no? Literal, gracias a Dios, pues me dieron una oportunidad ahí, era muy buena oportunidad. La verdad, estaba entre ese y otro, oré a Dios y dije, bueno, Dios, pues si se abren aquí las puertas y pues... Eres tú. Exacto. Entonces me metí y me acuerdo, yo no tenía carro. Entonces, pues no, el Uber, o sea, me moví en Uber y era carísimo. Bueno, de hecho ahorita creo que es más caro, es carísimo, carísimo. Entonces... Entre que esto y que estos gastos... Y yo decía, no manches, o sea... Ni para qué trabajo. No, o sea, es demasiado. Entonces, digo, gracias a Dios tenía trabajo, tenía cómo moverme y todo. Pero o sea, ya no... Yo siento que ya no es un lujo, es una necesidad. O sea, realmente. Y en una ciudad tan grande. Sí, en una ciudad. Sí, es lo que te iba a decir. Tan grande como Monterrey, pues sí. Sí, entonces... para moverte. Entonces, me acuerdo que yo entré y a los empleados les daban un crédito. Una tasa súper baja. Y yo dije, de aquí soy. Raquela desesperada, ¿no? 2000. Entonces yo dije, de aquí soy, no, hombre, mira, ahorita, y así cuadrando de que ahorita, mira, con esto y que bla, 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 y con lo que gano, y mira, pero si no, y bla, bla, bla. Ok. Bien forzado. Pero forzadísimo, o sea, que con mi sueldo y aquí, o sea, sí, pero forzadísimo, ¿no? Déjame ver, y en agencia, y mira, aquí esta camioneta, y o sea, sí, ¿no? Y aparte crees que... Volada, o sea, volada. Y entonces, y yo no, y decía, pero no, hombre, me voy a quedar bien justa. Y yo, ¿pero qué hago? Pero sí, pero no. Bueno, pues me esperé. Pasó un año, me cambié de puesto. Pero dentro de ese año, jamás le reclamé a Dios. O sea, en verdad, Dios, ¿por qué no me das un carro? Dios, ayúdame. O sea, era como, Dios, ayúdame. O sea, yo le pedí a Dios, o sea, por favor, ayúdame, o sea, dame de dónde o qué onda, ¿no? Y yo decía, yo no quiero un carro súper lujoso ni del año, o sea, quiero algo bien en que moverme realmente. Que te dure. Claro, o sea, tampoco que me lata, ¿no? O sea, de que a los 3 meses, pero yo necesito algo, es que ya lo necesito. Entonces, me cambian de puesto, entonces, gracias a Dios, ya empiezo a ganar más, todo. Y tenemos un amigo de la familia que literal, él ha sido una enorme, 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 enorme bendición para mi familia. Él y toda su familia quieren mucho a mi papá. Él siempre ha querido a mi papá, siempre lo ha seguido y todo. Uh-huh. Siempre desde que estaba niña, siempre nos ha bendecido, o sea, enormemente. Y yo creo que Dios lo ha bendecido también por eso, ¿no? Claro. Entonces... literal fue de Dios, vino a Monterrey
y le platiqué una situación. No, hombre, mira, está pasando esto y lo en mi casa y bla, bla, bla. Entonces me dice, bueno, no, pues sí, así quedó, X. Pues se va y todo, y él platicó con su hermano, se acomodó. Oye, ¿sabes qué? Literal, te conseguí una camioneta y, o sea, literal, o sea, casi regalada, ¿no? Lo que pagué es... Mínimo. Entonces, o sea, estas cosas no son normales. O sea, vaya. Sí, no, te entiendo perfectamente. No es como que... No, o sea... Yo dije, no manches. No hay otra explicación. No, claro. Y a lo mejor alguien que me ve que no es cristiano va a decir, ay, esta está loca. Sí, sí estoy loca. Un poquillo. Un poco. O sea, no, realmente fue Dios. O sea, realmente fue Dios. O sea, me dio una camioneta de la marca que yo quería. Okay. No me dio la que yo quería, pero espérame. Todavía. No me dio la que yo quería porque no lo necesitaba. O sea, era too much. Era demasiado. Entonces yo dije, lo que Dios me dio era realmente perfecto para mí. Una enseñanza que puedo sacar de eso. Muchas veces lo que tú quieres no es lo que realmente necesitas. También, sí, de acuerdo. Entonces, Dios muchas veces no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y eso es mejor. Exacto. Porque tú no sabes. Y Dios te conoce más que tú mismo. Entonces, Dios siempre te va a dar, y en verdad, eso estoy 100%, 1000% segura. Dios no te va a dar muchas veces algo que tú quieras. Te va a dar algo mejor porque te va a dar algo que tú necesitas. Así es. En todos los aspectos. Entonces, yo dije, no manches. O sea, literal, desde niña he visto cómo Dios ha sido fiel en mi familia, conmigo y en muchas cosas. O sea, cómo Dios me ha bendecido. Gracias a Dios para bendecir a otra gente, para bendecir a mi familia, para en mi casa. Entonces es Dios. O sea, no hay otra explicación, en verdad. Y yo sé que me va muy bien, gracias a Dios, porque le echo ganas, pero yo sé que hay alguien que me respalda. Y hay gente que me dice, pero no es gracias a tu esfuerzo. O sea, no es gracias a Dios. Y no, o sea, realmente, uno, porque Dios me dio la capacidad, Dios me dio la inteligencia. La vida. Exacto. Y dos, porque yo realmente sé que hay gente que puede trabajar mucho y a lo mejor... Y digo, no lo malinterpreten. O sea, obviamente si tú trabajas y te esfuerzas, te va a ir bien. Claro. Pero yo he conocido gente que trabaja mucho esto y todo... Y a lo mejor no se le dan ciertas oportunidades o no se le da con facilidad como otra gente. Correcto. Y realmente conozco gente incluso que no es cristiana y que es muy bendecida. Y digo, wow. O sea, digo, el sol sale para todos. No sabes. Entonces, sí, definitivamente. O sea, es una, como que una, sí lo quería mencionar. Porque en estos años, 2 años, creo que es como que de lo más de que, wow. Y creo que hay situaciones en nuestra vida que pasan que van ejercitando tu fe. De acuerdo. Entonces, eso fue una de las cosas. Entonces, creo que Dios va trabajando en mí ciertas cosas, pero creo que cada vez es mejor. Sí, la convicción de la que hemos estado hablando se va haciendo más grande. Exacto. O sea, se va haciendo más grande, se va haciendo más tuya. Exacto. Y esto este es el desafío de la vida cristiana, ¿no? Así es. Rachel, ¿podrías decir que Dios nos oye? En cada momento. A todos. Si eres cristiano, sino a todos. Sí, definitivamente sí. Y bueno, pues antes de que nos despidamos, ¿habrá algo que quieras compartirle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? Si es así, este es tu momento. Bueno, pues digo, en resumidas cuentas, yo creo que ya nos aventamos un buen rato de esta plática, pero pues solamente que si eres cristiano, a lo mejor de cuna o no de cuna, y te has alejado un poco del camino de Dios, creo que todos los días es un nuevo comienzo. Todos los días, a todas horas, es un nuevo comienzo para regresar al Padre. Porque realmente es algo que Él quiere.
y anhela que tú lo busques. Entonces, y digo, a la gente que a lo mejor no conoce a Dios como un papá, porque literal es un papá, pues que lo puedas experimentar, ¿no? O sea, porque creo que aparte de nuestro papá terrenal, no hay otro mejor papá como Dios, en verdad. Así es. Pero Rachel, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un gusto que estés aquí. Un gustazo. Verte también después de tanto, algunos años. Así es. Y gracias, como te dije, por hacer el tiempo. Sé que fue complicado, pero qué bueno que hiciste el tiempo de estar acá. Gracias. Y gracias también a los que llegaron hasta este momento del video. Gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir la historia, recuerden compartirlo con alguien. Si creen que puede ser de bendición, bueno, no se cansen de compartirlo. Y también, si alguno de ustedes de pronto tiene por ahí una historia que quiera compartir, recuerden escribirnos, por ahí nos ponemos de acuerdo y en la primera oportunidad grabamos para que pueda esa historia también ser de bendición para otros. Recuerden que la única forma de confirmar que Dios nos escucha, pues es llevando nuestros problemas delante de Él. Así que te invito a que pongas tus problemas delante de Él para que confirmes con nosotros que Dios efectivamente nos escucha. Nos estamos viendo en la próxima. Esto es Juan, Él nos oye. Dios les bendiga.